Flamengo se ha coronado campeón de la Conmebol Libertadores al derrotar en una férrea final a Palmeiras. ¿Cómo hemos llegado a este punto y por qué el conjunto de Felipe Luis, quien tiene apenas 14 meses en el cargo, se ha alzado como el club más ganador en la historia de la justa continental para el fútbol brasileño? Bueno, ha llegado el momento de analizar la final en Lima, porque se ha coronado a un campeón en Sudamérica y ese viste de rojo y negro y le dicen el Mengao. Ha llegado el momento de analizar el título del Flamengo, que por cuarta ocasión se ha coronado campeón de la Conmebol Libertadores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Vertical, tu canal de confianza para hablar del balompié a nivel internacional. Y ahora, dejando atrás la actividad de Qatar 2025, nos enrolamos para hablar de fútbol sudamericano. Y es que el Flamengo se ha coronado campeón en la capital peruana al derrotar al conjunto del Palmeiras 1-0, 0-1, porque administrativamente el Verdão era el conjunto local. Pero el equipo de Felipe Luis, con solitaria anotación de Danilo, sí, el ex de Santos, el canterano de América Mineiro, el ex del Porto, el ex del Real Madrid y ex del Manchester City, ha sido el que ha terminado consiguiendo la única anotación del encuentro y lo terminó haciendo al minuto 67 a pase de Georgian de Arrascaeta, que no brilló el uruguayo como muchos podíamos creer en la previa, pero finalmente ha asistido en un partido para nada lucido, pero donde termina siendo fundamental con su educado botín de la derecha. Y es que en un córner se ha encontrado la resolución final de este partido, pero antes tenemos que hablar del contexto general de este encuentro, y es que el equipo de Abel Ferreira termina jugando con una línea de 5 en el fondo, que en el papel parecía línea de 3, pero hay que decir que en este caso Gustavo Gómez, el capitán del conjunto del Verdão, termina acompañando a Fuchs y también al caso de Murilo. Pero aquí viene el problema, que Kelvin por el sector de la derecha y que Piqueres por el sector de la izquierda estaban tremendamente amarrados, y eso provocaba que el bloque estuviera muy consolidado y que fueran simplemente los jugadores que acompañasen a los tres centrales, más allá de un enlace ofensivo y más allá de un jugador que buscara generar peligro en ofensiva. Y si a esto le sumas que tenías a Andrés Pereira como mediocentro defensivo acompañado por Alan, y que prácticamente en creatividad el Verdão simplemente contaba con Rafael Veiga como creativo en el medio sector, y sumando a la carencia de recorrido adelantado de los carrileros, nos topamos con que Palmeiras, al menos desde la disposición por parte de Abel Ferreira, fue un conjunto que buscó un desarrollo pragmático, un desarrollo donde pasaran pocas cosas en el encuentro, y a partir de ahí de competir y de aprovechar las individualidades que tenía en el ataque como Vitor Roque o como José López, poder generar peligro ante un Flamengo que en la primera parte se subió al ring, no jugó y prácticamente, simplemente entre comillas, porque hay un tremendo mérito detrás de lo que estoy diciendo, le compitió y peleó ante Palmeiras. En los primeros 45 minutos, 0-0. Y sí tengo que apuntar una cosa. A mí en lo personal, a Carlos Alberto Valdés, quien te saluda en estos micrófonos, no me gusta enrolarme con el tema o enrollarme con el tema del árbitro, querer crear una dialéctica donde finalmente el decidir del silbante es el que define el partido. Creo que más allá de que evidentemente existe una injerencia en lo que puede ocurrir en un partido a raíz de lo que haga o deje de hacer el árbitro, creo que los equipos tienen que tener un mayor desarrollo que cubra o que sustente su idea futbolística
a pesar de lo que termine marcando el árbitro. Pero hay que señalar que hay una jugada al minuto 30 donde Bruno Fuchs termina recibiendo una plancha, una auténtica plancha de Eric Pulgar, el futbolista chileno, quien solamente sale amonestado por el árbitro central Darío Herrera, y creo que esto pudo haber cambiado por completo el encuentro. Insisto, la idea del equipo de Abel Ferreira termina rozando en lo defensivo extremo, en prácticamente una postura rácana que buscaba definir el partido en un contexto de mínimos. Flamengo tampoco se convirtió en el Barcelona de Pep Guardiola o en el Brasil del 70, pero sí intentó un poco más, y muestra de ello a quien tenía de medio campo hacia adelante, más allá de Pulgar, que se tuvo que ir expulsado. Tenía a Jorginho, un mediocentro mucho más propositivo que reactivo en esta cuestión. Samulino, Carrascal por las bandas, Georgian de Arrascaeta como mediocentro ofensivo, y en el ataque tenía al capitán Bruno Henrique. Y además tenía una propuesta un poco más adelantada de los dos laterales, tanto Varela por el sector de la derecha como Alexandro por el sector de la izquierda. Y bajo esa premisa, el partido termina beneficiando al que más buscó jugar, quizá no al que más terminó jugando, porque es que el expected goals, este porcentaje de goles esperados, favorece al Verdao. ¿Pero por qué favorece al Verdao? Bueno, porque en los últimos instantes, ya con la ventaja, el equipo de Filipe Luis termina soportando el triunfo y la victoria a raíz del trabajo de Agustín Rossi, el portero argentino, que tiene una buena actuación, que es capaz de cortar de manera constante muchos centros y ahogar cualquier sensación de verdadero peligro del Palmeiras sobre el arco del Flamengo. Es por ello que lo termina superando, pero es que en el desarrollo nos podemos dar cuenta, también basados en la estadística, que fueron más los tiros totales de Flamengo con respecto a la comparación directa con Palmeiras. 11-9. ¿No hay una distancia sideral? No, porque lo acabo de decir y lo acabo de señalar. Tampoco es que Flamengo se haya convertido en una fiesta ofensiva y que a partir de ahí haya conseguido la victoria. No, el gol cae en táctica fija con un grandísimo remate de Danilo, y por ahí llega a tener alguna oportunidad más para poner a trabajar al arquero del Flamengo, del Palmeiras, mejor dicho, Carlos Miguel. Pero fue un partido de mínimos, fue un partido de un contexto tremendamente cerrado, donde una jugada a balón detenido termina siendo la diferencia entre ganar y perder para ambos conjuntos. Dicho lo anterior, y diciendo que en términos generales creo que el fútbol fue justo porque quien más lo buscó fue quien lo termina consiguiendo, hay que decir que esta final ya la habíamos visto, y no hace tanto. En 2021, Palmeiras le termina ganando a Flamengo con un marcador de 2-1. Hoy se vuelven a topar y es el Mengao quien termina derrotando al Palmeiras de Abel Ferreira, que en este caso, un técnico que ya tiene mucho tiempo en el banquillo de Palmeiras, no pudo derrotar a un técnico que solamente tiene 14 meses, y vamos a leer todos los éxitos que hasta el momento ha tenido. Número 1, la Copa do Brasil, la Supercopa, el Campeonato Carioca, que los que conocen del contexto brasileño saben qué tan importantes son los estaduales para la idiosincrasia de los aficionados brasileños. Además, ya ganó esta Conmebol Libertadores. ¿Y sabes, además, qué es lo que está pasando en el Brasileirao, por si no estás al pendiente? Bueno, faltan 2 fechas y de momento Flamengo es líder con 75 puntos por los 70. ¿De quién crees? Del Palmeiras. Hay 5 puntos de distancia a falta de solamente 2 encuentros. Así que Filipe Luis, el exjugador del Chelsea, exjugador del Atlético de Madrid y también exfutbolista de Flamengo,
está nada de terminar firmando un comienzo de carrera de manera formidable. Que sí, tiene un gran equipo porque además da ingreso a Everton, a Juninho Veira, a Luis Araujo, además deja en el banquillo a Emerson Royal, deja en el banquillo a Nicolás de la Cruz, al caso de Saúl Ñíguez o a Wallace Jan, hablando de los jugadores con más recorrido y con más reconocimiento con los cuales cuenta el equipo rojo y negro, el Flamengo, pero es fundamental el saber administrar esas estrellas y tan es así que se ha coronado campeón y que lo más probable es que más temprano que tarde vuelva a ser campeón, pero en este caso de una de las ligas más complejas y más difíciles a nivel mundial. Así que, señoras y señores, Flamengo ha ganado, pero ¿esto qué supone en el contexto histórico? Número uno, que levanta la mano y se queda con el título del club brasileño con más títulos en la historia, superando al propio Palmeiras, quien ganase el día de hoy iba a ser el más ganador en la historia del fútbol brasileño, supera a Sao Paulo, supera a Santos y supera a Gremio, estos anteriores con 3 títulos cada uno. Más abajo, Cruzeiro e Internacional de Porto Alegre, y con solamente un título nos topamos con Botafogo, quien era el vigente campeón al haber derrotado al Atlético Mineiro en la edición 2024, Corinthians, que lo ganó en 2012, y Vasco da Gama, que lo ganó en el ya lejano 1998. Y antes de cerrar el video, señoras y señores, hay una realidad que es del tamaño de una catedral. El fútbol brasileño está dominando de manera absoluta y con puño de hierro el panorama continental en Sudamérica. Algo que quizá podemos ver, y esto simplemente hablando de clubes, en Oceanía con los equipos de Nueva Zelanda, en la CONCACAF con los equipos mexicanos, y ni siquiera en África o ni siquiera en el contexto asiático con el poderío saudí. Hasta el momento hemos visto que alguien domine con tan puño de hierro como lo está haciendo el fútbol brasileño. Y es que de los últimos 9 campeones, 8 han salido del Brasileirao. Esto comenzó en el 2017, cuando Gremio le gana la gran final a Lanús. A partir de ahí nos topamos en 2018 con esa final llevado a cabo en Madrid entre River Plate y Boca Juniors. No hace falta ahondar hacia quién ganó y quién perdió. Sabemos todos que River derrotó al conjunto de la Boca. Pero 2019, Flamengo le gana a River Plate. 2020, final de brasileños, Palmeiras termina venciendo a Santos. 2021, Palmeiras contra Flamengo. 2022, Flamengo contra Atlético Paranaense. 2023, Fluminense ante Boca Juniors. El único finalista no brasileño del 2020 a la fecha. En 2024, Botafogo termina venciendo a Atlético Mineiro, y ahora Flamengo contra Palmeiras. Es digno de un video, y si lo quieren, ahí déjenlo en la cajita de comentarios, el análisis de por qué Brasil está dominando a fútbol, a ligas, mejor dicho, para no decir fútboles, a ligas tan importantes como la argentina, como la uruguaya, como la colombiana, como la ecuatoriana, que pese a tener al Independiente del Valle, a un club que ha trabajado también en los últimos años, no puede ni siquiera levantar la mano de cara a buscar una final. Si bien es cierto, la Liga Deportiva Universitaria de Quito llegó a las semifinales, la realidad es que le ha costado bastante, a pesar de sí haber levantado la mano de manera sonora en el contexto de la Sudamericana. Pero bajo esa premisa, señoras y señores, Brasil ha dominado con puño de hierro, de una manera dictatorial, por completo la Conmebol Libertadores, y Flamengo, pero también el propio Palmeiras han ayudado a esa dialéctica. Señoras y señores, una final cerrada,
una final luchada, una final peleada, no tan bien jugada, pero que al final sube hacia la vitrina del Mengao. Así que, ¿quieren el video en donde hablemos de por qué el Brasileirao domina en Sudamérica? Déjenlo ahí en la cajita de comentarios. También les pido de manera encarecida que se suscriban al canal, que activen la campanita. Nosotros somos Fútbol Vertical. Nos pueden seguir en redes sociales, en donde reportamos de los resultados más importantes y más trascendentes del balompié a nivel internacional, no simplemente Sudamérica, sino alrededor del mundo. Y a mí en lo personal me puedes encontrar con el usuario de @SeaValdez26. Así que, señoras y señores, suscríbanse al canal, activen la campanita y estén pendientes de Fútbol Vertical, porque más temprano que tarde, la redonda nos volverá a juntar. Hasta entonces, saludos a la distancia y nos escuchamos, nos vemos en la próxima.